Buenas noches, doctor Cristian. ¿Se me escucha? Buenas noches, fuerte y claro. Vamos a dar inicio. Bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Miriam. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional de Actualización Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida al curso de actualización internacional denominado Atención a Pacientes con Linfedema. Esta noche está a cargo del doctor Cristian Camilo Cárdenas desde Colombia. Estimados participantes, para una buena exposición se les pide por favor mantener el micrófono y la cámara apagada. Aquellos participantes que tuvieran dudas o consultas seguramente lo van a realizar al finalizar la exposición del doctor. Y aquellos participantes que aún todavía desean inscribirse en el curso, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp, que lo estaré dejando en el chat de este Zoom. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy paso al doctor. Adelante, doctor Cristian. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miriam. Muchas gracias por la oportunidad de encontrarnos la noche de hoy. Un agradecimiento especial al Centro Internacional de Capacitación Profesional CIPAF. Un placer, me presento. Mi nombre es Cristian Cárdenas, soy oficial retirado de la Marina de Guerra aquí en Colombia, de la especialidad de Sanidad Naval. Tengo 2 carreras en el área de la salud, una en enfermería, otra en radiología e imágenes diagnósticas. Cuento con diversos diplomados en medicina táctica, salud operacional, radiología forense, salud pública y docencia y didáctica universitaria. Bien, sin más que agregar, interrogo si el audio es bueno. Sí, doctor, está muy bien. Dale, muchas gracias. Bueno. Perfecto. Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre atención a pacientes con linfedema. Entendemos el linfedema como aquella edematización producida por una insuficiencia del drenaje linfático, de locación, es decir, de ubicación regional, la cual se va a originar por el incremento del volumen intersticial por acumulación de linfa en los tejidos de los espacios intersticiales dentro del tejido celular subcutáneo. Inicialmente vamos a comenzar con algo de definiciones, un poco de información a modo general para contextualizar la enfermedad y posteriormente entonces vamos a hablar sobre el manejo, ya puntualmente el paciente. Y por último, pues vamos a colocar un video, un recurso educativo en el cual se va a enseñar de qué manera se tienen que colocar los vendajes. ¿Listo? Bien. Es importante tener en cuenta que de acuerdo a la anatomía y la fisiología, va a estar constituido ya por líquido linfático, los conductos linfáticos colectores y diversos tejidos, entre ellos los ganglios linfáticos. Los órganos importantes, ya, entre los cuales vale resaltar en la anatomía en la noche de hoy, es el vaso, el timo, las amígdalas, los adenoides, las placas de Peyer, el intestino delgado, entre otras. Por otro lado, decimos entonces que el movimiento del líquido linfático dentro del aparato cardiovascular va a ser uno de los principales factores, ya, los cuales van a mantener ese balance hídrico. ¿Listo? Sin el drenaje linfático, el líquido posteriormente se acumularía en los espacios intersticiales
porque el volumen de líquido que abandona los capilares va a ser mayor que el que las venas pueden reabsorber. Es importante entonces tener en cuenta las vías de drenaje linfático, las cuales vamos a resaltar como aquellas áreas, las cuales van a estar sombreadas por el drenaje del conducto linfático derecho. Esto aquí podemos observarlo, podemos relacionarlo de manera sombreada y este se va a formar a partir de la unión de tres vasos puntuales. Entonces tenemos el tronco yugular derecho, tenemos el tronco subclavio derecho y el tronco broncomediastínico derecho. ¿Listo? En ese orden de ideas, decimos entonces que la linfa del resto del cuerpo posteriormente va a ingresar en el sistema venoso a través del conducto torácico. Aquí podemos entonces observar el conducto torácico ubicado prácticamente entre la unión ya de la columna dorsal con la lumbar. En cuanto a la fisiopatología, decimos que el resultado de la sobrecarga del volumen intersticial secundario a un drenaje linfático inconsciente e insuficiente va a tener mecanismos fisiológicos principales como ¿qué? Como el aumento de la presión hidrostática en los capilares sanguíneos, el aumento de la permeabilidad vascular y el bloqueo, por su parte, del retorno linfático. En cuanto a la epidemiología, entonces vamos a traer a colación tres aspectos interesantes, como lo son pacientes con SEA de mama o cáncer de mama, los cuales tienen un riesgo de desarrollar linfedema, por lo menos de un 10%, es decir, que por cada 100 pacientes con SEA de mama, aproximadamente 10 de ellos pues tienen mayor riesgo de tener linfedema. Por otro lado, tenemos entonces la radioterapia, entendida como ese riesgo incrementado en porcentajes entre el 20 y el 25% de obtener linfedema posteriormente a tratamientos por radiación. Es decir, que de 100 personas, aproximadamente el 20%, es decir, 20 personas puntualmente, tendrían mayor riesgo epidemiológico de desarrollar linfedema. Por otro lado, tenemos entonces el 80% de los pacientes que experimentan su aparición en un plazo de 3 años a partir de la cirugía. ¿Listo? Este es un gran porcentaje, es un número importante de personas, a las cuales posteriormente al obtener ese tratamiento quirúrgico, ya a modo de solución, pues van también a tener probabilidades posteriores de desarrollar esta enfermedad. Para ello es necesario reconocer una serie de manifestaciones clínicas, como lo son en el 80% de los casos, se va a presentar en miembros inferiores, es decir, en las piernas, en el fémur, en los pies. Estas van a ser lesiones que dentro de sus características más puntuales van a tener un tono amarronado de consistencia dura, no depresible y bastante áspera al tacto. Por otro lado está el signo de Goddard, el signo de Kaposi-Stimmer, la epidermis, la cual va a producir hiperkeratosis, la dermis, la cual se va a manifestar como piel de naranja o pequeñas pápulas, las cuales van a ser bastante rígidas a la palpación, conocidas con el nombre de papilomatosis. Por otro lado, tenemos entonces la elefantitis o elefantiasis verrucosa nostra y la linfagiectasia o linforrea. En fases iniciales, este tipo de enfermedades es bastante doloroso. Posteriormente, el paciente aprende a manejar ese umbral del dolor y a tener mayor tolerancia al mismo.
En cuanto a la estadificación del linfedema, entonces vamos a partir que hay una estadificación de 4, de 3 puntualmente. Tenemos entonces la latente o subclínica. En esta se va a notar un transporte linfático bastante alterado. Por otro lado, no va a haber un edema evidente, sino que literalmente va a ser muy superficial o poco notorio. Los cambios útiles en el líquido y composición del tejido, los cambios en los síntomas subjetivos, los cuales pueden durar meses o años, ¿ya?, ante la progresión. El estadio 1, por su parte, este va a ser reversible de forma espontánea. Se va a denotar una acumulación temprana del líquido, cual va a estar rico en proteínas. Vamos a tener un edema con fobia y va a desaparecer con elevación. Esto se viene siendo entonces una progresión poco evidente, ¿ya?, de un estadio latente o subclínico. Por otro lado, tenemos entonces el estadio número 2. De esta manera se va a notar de forma irreversible, de manera espontánea. Vamos a denotar acumulación de fluidos ricos en proteínas. El edema con fobia, por su parte, puede progresar a no tener fobia a medida que se desarrolla un exceso de grasa y de fibrosis. Por otro lado, no se resuelve únicamente con la elevación. ¿La elevación de qué? De los miembros, para que posteriormente pueda ayudar a bajar la edematización. Finalmente, tenemos entonces el estadio número 3. Esta es la elefantiasis linfostática, en la cual no se va a ver fobia. Va a haber una fibrosis bastante importante, ¿ya?, y notoria, y cambios tróficos en la piel. ¿Listo? Estas vienen siendo entonces la clasificación de la estadificación del linfedema. Entendemos el edema, ¿ya?, como aquella acumulación de líquido en el espacio tisular, intercelular o intersticial. Esto además de qué? De las cavidades del organismo. Por otro lado, vamos a definir entonces la linfa como aquel fluido, ¿ya?, el cual va a recorrer los vasos linfáticos, compuesto por un líquido de tonalidad clara, pobre en proteínas y bastante rico en lípidos. Es muy parecido a la sangre, ¿ya?, pero con la diferencia de que las únicas células que van a contener, por su parte, pues van a ser los glóbulos blancos, ya que van a migrar de los capilares y proceden ya posteriormente de los ganglios linfáticos. En ese orden de ideas, la linfa cuenta con unas funciones, una composición específica, entendido como funciones de recolectar y devolver el líquido intersticial a la sangre, defender el cuerpo, ¿ya?, contra diversos organismos patógenos, absorber los nutrientes del aparato digestivo y posteriormente volcarlos en las venas subclavias. Estas son las funciones más puntuales de la linfa. Por otro lado, tenemos entonces la composición. Estas van a estar compuestas de proteínas plasmáticas, de ácidos grasos de cadena larga, los cuales por su parte van a estar absorbidos por el contenido intestinal. Finalmente, y no menos importante, entonces tenemos el fibrinógeno, ¿ya?, las células hemáticas, las células cancerosas, los gérmenes, los restos celulares y metabólicos. El sistema linfático va a estar formado por los capilares linfáticos que van a absorber la linfa, por vasos colectores, ¿ya?, los cuales van a tener la función específica de actuar como conductos para el transporte de la linfa, y los ganglios linfáticos que van a filtrar la linfa y poseen función inmunológica. Importante tener en cuenta que
ya que no hay vasos linfáticos en epidermis, en córnea, en sistema nervioso central, en cartílago, tendón y en músculo. Dentro de las funciones del sistema linfático tenemos el mantenimiento del equilibrio osmolar en el tercer espacio. Tenemos funciones puntuales de contribución de manera principal a formar y activar el sistema inmunitario, las defensas del organismo. Por otro lado, la recolección del quilo a partir del contenido intestinal, un producto que tenga un elevado contenido en grasas. Y el control, finalmente, de la concentración de proteínas en el intersticio, donde el volumen del líquido intersticial y posteriormente su presión. En conclusión, ya vamos a entender el linfedema como aquel edema producto de una obstrucción por canales linfáticos del organismo, motivo por el cual va a ganar volumen, va a ganar espacio, ya se va a ver mucho más grande un miembro en comparación con el otro. Por otro lado, entonces tal situación se produce por la acumulación de la linfa en los espacios intersticiales dentro del tejido celular subcutáneo. Generalmente es producto y obedece respecto a qué. Entonces, puede ser un fallo o una insuficiencia en el sistema linfático. Esa puede ser la razón de base. Y como consecuencias, va a haber un aumento del volumen de dichas extremidades de manera completa o de manera parcial. Entonces, en la imagen vemos un aumento de volumen de forma completa, pero a veces se puede dar solamente en un punto específico. Por otro lado, tenemos entonces la desaparición de los relieves, ya que van a quedar por debajo de la piel, entre otros. Estos son los signos anteriormente nombrados. Ya tenemos el signo de Godet, el de Kaposi-Stimmer y el de elefantiasis verrucosa. Ya tenemos entonces el signo de Godet. Este es un signo positivo, ya, el cual va a medir la cantidad de líquido de hematización. Al retirar el dedo, se va a observar una impronta que tarda unos segundos en desaparecer. Esto vamos a definirlo con el nombre de ¿qué? De llenado capilar. Se supone que el llenado capilar no debe tardar más de 2 segundos. Este tipo de pacientes, dicho llenado capilar va a tardar un tiempo mucho más extenso. Por otro lado, tenemos entonces el signo de Kaposi-Stimmer. Es un signo positivo cuando no se puede pellizcar la piel sobre dorso del segundo dedo del pie, debido a que hay bastante tejido edematizado. Finalmente tenemos entonces la elefantiasis verrucosa. Estas son proporciones elefantinas, trastornos tróficos en la piel, ya, de gran dimensión, que van a dificultar la movilidad de dicha extremidad. Para llevar a cabo un diagnóstico asertivo, vamos a tener en cuenta una evaluación de enfermedades infecciosas, el poder indagar con antecedentes familiares del paciente, ya que hay probabilidades de que este sea hereditario, y por ende realizar una adecuada anamnesis completa del paciente, es decir, tomarse el tiempo, tomarse el espacio para platicar con el paciente, para conocer sus signos, sus síntomas, sus dolores, ¿ya? El paciente nos pueda relatar de una manera segura, de una manera confiable toda la información para posteriormente comenzar a discernir con ayudas diagnósticas. Por otro lado, tenemos entonces un examen físico. Este examen físico nos va a servir para poder descartar la causa del edema. Entonces allí vamos a denotar el signo de Godet y el signo de Kaposi-Stimmer.
De esta manera, a través del examen físico, ya se va a poder evidenciar, se va a poder resaltar ya este tipo de anomalías. Por otro lado, tenemos entonces las imágenes diagnósticas. Estas son unas pruebas específicas, unas imágenes de imagen linfática, donde se va a poder desarrollar linfogamografía, linfografía con verde de indocianina y la linfagiografía por resonancia magnética. Estos son estudios, son imágenes diagnósticas, ya las cuales nos van a brindar en una información mucho más detallada, abordando el área específica desde diferentes puntos, desde diferentes proyecciones, con el objetivo de poder arrojarnos información valiosa en cada uno de los mismos y así poder identificar anormalidades, ya que posteriormente se van a interpretar ya y a relacionar con comorbilidades, con diagnósticos puntuales. Hay que tener en cuenta entonces que hay una acumulación importante de líquido rico en proteínas en el compartimento intersticial. Por otro lado, tenemos la acumulación de fibroblastos, de adipocitos y de macrófagos en tejidos afectados y la respuesta inflamatoria local, así como episodios infecciosos del conducto para incompetente. ¿Listo? Finalmente, entonces tenemos la fibrosis y la cicatrización subcutánea excesiva, con cambios cutáneos bastante graves. Importante tener en cuenta que la identificación del edema blando con fobia, tener en cuenta la exacerbación, la cual no va a dejar la fobia, ¿ya? Y consistencia esponjosa, y la lesión adicional cutánea, como lo va a hacer la elefantiasis linfostática. En cuanto a la clasificación, vamos a tener en cuenta generalmente tres clasificaciones. ¿Listo? De este orden de ideas, pues vamos a hablar del linfedema primario. Este va a ocurrir cuando por su parte el conducto o los conductos, también ganglios linfáticos de una zona específica, poseen una serie de dificultades o directamente se va a poner incapaz de lograr transportar las proteínas grandes y otras moléculas para ser absorbidas de nuevo por el sistema venoso. Por otro lado, tenemos entonces el linfedema secundario, entendido como aquel ya consecuencia de una cirugía, una radioterapia, que hayan requerido la extirpación o la radiación de los ganglios linfáticos, provocando de esta manera una posterior anomalía en el proceso de drenaje. Dentro del linfedema primario, entonces tenemos la enfermedad de Milroy, el síndrome del linfedema de distiquiasis, enfermedad de Meisch y el linfedema tardío. Dentro del linfedema secundario, entonces tenemos el infeccioso, el inflamatorio, el traumático y la enfermedad venosa. Entendido el infeccioso como la filariasis, la celulitis, la linfangitis, aspectos de neoplasia y de obesidad. Por otro lado, tenemos entonces el inflamatorio. Dentro de este vamos a abordar todo lo que son enfermedades como artritis reumatoidea, psoriasis, sarcoidosis, rosácea, acné, entre otros. Por otro lado, tenemos entonces el traumático, dentro de la radioterapia, las resecciones quirúrgicas y las cirugías de varices. Finalmente, no menos importante, entonces tenemos las enfermedades venosas, está el linfedema relativo por exceso de filtración de capilares venosos, la inmovilidad, la falla cardíaca congestiva y la hipertensión portal, ¿vale? Esas son algunas comorbilidades o son algunas características
de un linfedema secundario dentro de una enfermedad venosa. Clínicamente, entonces, generalmente se va a dar un 80% en miembros inferiores. Inicialmente es asintomático, no presenta ningún tipo de causa, ningún tipo de sensación, ningún tipo de dificultad. Posteriormente, ya cuando ya se va desarrollando, comienza a haber dolor, ¿ya? Matización y dificultad en movilidad, entre otros. Por otro lado, entonces ya hay linfedemas de muy larga evolución. Son procesos complejos donde hay una serie de cambios dermatológicos muy severos, como lo son la elefantiasis, verrugosa nostra, las lesiones hiperqueratóxicas cubiertas de costras amarillentas, tal cual como lo podemos evidenciar en la imagen, que drenan un líquido claro de olor desagradable, el cual va a provocar dermatitis de contacto. Esto entonces, tras del hecho, también va a colocar bastante sensible la piel, ¿ya? Y va a ser una enfermedad de contagio eh, sencillo, ya que pues esta dermatitis de contacto queda siendo muy sensible al tacto. Dentro de los estadios clínicos, entonces, como lo trajimos a colación, hay cuatro principalmente. Hay que tener en cuenta entonces que el cero, ya como lo expresamos anteriormente, y a modo de conclusión, es un linfedema latente, ya que probablemente puede estar, hay daños en los vasos linfáticos y la capacidad de drenaje insuficiente en algunas ocasiones. Por otro lado, tenemos el estadio uno. Es un edema que aparece en horas del día y desaparece en el reposo y elevación de los miembros. Entonces es un linfedema que únicamente va a ser momentáneo. Por otro lado tenemos el estadio número 2, que es aquel que se reduce pero no desaparece tras un reposo prolongado. Y se va a notar esa piel de aspecto duro ya en un estadio 2 tardío. Finalmente tenemos entonces el estadio 3, una condición bastante evolutiva, donde el linfedema importante e indurado se va a asociar a una serie de complicaciones, ya como lo son flictenas, foliculitis, úlceras y exudados, ¿ya? Entre los cuales pues son problemas de la piel que al no ser cuidados y al no ser valorados de manera correcta y en el tiempo estipulado, pues posteriormente va a generar úlceras, ¿ya? Y lesiones de mayor volumen. Dentro de los grados de severidad, entonces tenemos el grado 1, edema leve. Se tiene una diferencia en la circunferencia inferior, 4 centímetros. Es la manera en la cual se va a medir. Y va a ser un edema que va a afectar únicamente la parte más distal del brazo. ¿Esto? Es decir, la parte más alejada del brazo. Por otro lado, tenemos el grado 2, o edema moderado. Se tiene una diferencia de circunferencia de 4 a 6 centímetros. Va a afectar al miembro por completo. Y la piel que va a comenzar a indurarse con infecciones esporádicas. Por otro lado, tenemos entonces el de grado 3, ya entendido como aquel edema severo, donde se van a diferenciar la circunferencia de más de 6 centímetros. Va a afectar el miembro completo y el cuadrante correspondiente del tronco. De esta manera, pues van a aparecer una serie de infecciones, de repetición de flictemas y de exudados. Por otro lado, tenemos entonces el grado 3, o edema masivo. Se va a corresponder con el grado, pero no va a afectar varios miembros en forma general. Finalmente tenemos entonces el de grado 4, o edema gigante. Este ya es el que conocemos puntualmente con el nombre de elefantiasis, ¿verdad? Que viene siendo uno de los niveles más elevados, más máximos en miembros superiores. Puede afectar la cara e inclusive la cabeza. Dentro del diagnóstico, entonces, necesario ya tener en cuenta, primero que todo, una etapa de difícil eh, clasificación. Cuando se sospeche de forma secundaria, la tomografía
computarizada y la resonancia magnética van a ser esenciales para poder analizar información. La linfogamografía va a ser la prueba de elección para poder detectar linfomas. Y el uso de la US o la ecografía, el ultrasonido, va a evaluar entonces linfáticos y venas y va a ser útil para poder establecer el diagnóstico diferencial con la trombosis venosa profunda, la cual pues también va a causar edematización del miembro. Por otro lado, tenemos entonces la linfografía, dentro de la cual va a haber colectores y ganglios linfáticos reservados para intervenciones. Hay que tener entonces presente, entonces hay una positiva y una negativa. La positiva, oído, ya que hay una formación del linfedema, va a haber una cuántica de la velocidad linfática y va a haber una cuantificación. Por otro lado, dentro de aspectos negativos, es un examen largo que puede durar más de 3 horas. También cabe resaltar que tiene mala resolución anatómica y espacial, es decir, imágenes planas. No hay información sobre el estado de los tejidos, fibrosis, grasa, y va a ser de difícil correlación entre imágenes y toma de decisiones quirúrgicas, ya que pues no nos va a brindar la mejor información detallada. Dentro del tratamiento hay dos maneras de poder llevarlo a cabo. Tenemos uno conservador y tenemos uno quirúrgico. Vamos a entender el conservador como la fisioterapia descongestiva completa, la compresión elástica, el tratamiento farmacológico, la educación terapéutica del paciente, el tratamiento postural, los ejercicios gimnásticos y dentro del tratamiento quirúrgico entonces vamos a tener en cuenta técnicas fisiológicas, procedimientos de citorreducción, procedimientos combinados e implantación subcutánea de una serie de tubos siliconados para posteriormente realizar el drenaje linfático. Dentro de ello, pues tenemos la linfografía. Esta es una técnica de inyección de espacios interdigitales del miembro inferior de solución azul patente violenta al 11%. De esta manera, pues se va a realizar un masaje local concreto, específico, con movimientos activos de la extremidad. Se va a realizar una inyección directa en el paquete ganglionar y la toma local de rayos X. Dentro de diagnósticos diferenciales, ¿ya? De los cuales pues se va a obtener también muy buena información a partir del uso del ultrasonido, de la resonancia magnética. Tenemos entonces edemas unilaterales, diagnósticos diferenciales como que, como un quiste de Baker, un carcinoma, una artritis, una trombosis venosa y una hipertrofia del miembro. Por otro lado, dentro de edemas bilaterales, todo lo que es una ICC, un lipidema, una nefropatía, una hipoproteinemia y farmacológicamente los bloqueantes cálcicos. ¿Cuáles van a ser los objetivos puntuales del tratamiento? Oído, primero que todo, pues ayudar a reducir el volumen. Segundo, recuperar la funcionalidad del miembro. Tercero, tratar y desaparecer el dolor. Cuarto, mejorar las condiciones de la piel. Quinto, reducir la fibrosis. Sexto, la prevención y tratamiento de procesos infecciosos. Y finalmente, la reintegración nuevamente a una vida social mucho más digna y de mayor compromiso y contacto social. Se va a tener en cuenta entonces diversos tratamientos. Tenemos tratamientos posturales. Dentro del tratamiento postural se va a tener en cuenta que siempre que sea posible, ya va a ser de vital importancia lograr mantener elevada la extremidad
linfedematosa para que pueda comenzar a desinflamar más fácilmente. Va a ser muy eficaz en los primeros estadios del linfedema. Posteriormente tenemos tratamientos farmacológicos en cuanto al uso de diuréticos, de benzopironas y del uso de antibióticos, entendido como que. Entonces, vamos a decir que los diuréticos ya pueden mejorar de manera transitoria el aspecto de la extremidad, por lo menos manejada en el estadio 1. Las benzopironas van a tener la diosmina micronizada de dosis de 1 a 3 gramos día, y las benzopironas a largo plazo se van a administrar entonces de 6 meses a 2 años, mejorando los síntomas, pero pues esto ya queda bajo fórmula médica y bajo consideración médica para poder revalorar ya si el paciente recibe dicho tratamiento de forma exitosa. Por otro lado, entonces tenemos los antibióticos, los cuales están indicados netamente para el uso de periodos bacterianos. Dentro de las etapas del tratamiento, entonces tenemos fisioterapia congestiva con el objetivo de reducir el volumen. Tenemos mantenimientos a largo plazo, ya con la compresión para el mantenimiento de un volumen. Las medidas higiénicas dietéticas, con el objetivo de evitar llevar ropa muy ceñida. Evitar bipedestación prolongada, es decir, caminatas, mantener de pie mucho tiempo. Limitar la actividad física, que conlleve a movimientos repetitivos. Nataciones con temperaturas de igual del agua a inferior de 28 grados centígrados, y ejercicios isotónicos, como lo va a ser caminar, nadar, andar en bicicleta y mantener un peso óptimo. Dentro del balance entre la carga proteica de linfática y la capacidad de transportar la linfa, entonces vamos a tener tratamientos a largo plazo y definido también a veces en 2 etapas. Dentro de las indicaciones en linfedema de cabeza y cuello, así como de mama, genitales y miembros superiores e inferiores, vamos a tener una posición supina, movimientos distales aproximales suaves y lentos hacia las áreas menos afectadas de 15 a 20 minutos diarios. Posteriormente, al finalizarla, se va a hablar la necesidad de realizar un vendaje del miembro enfermo, esto con vendas de baja extensibilidad, con el objetivo de poder lograr una contrapresión sobre los tejidos para disminuir la ultrafiltración de los capilares. Este drenaje linfático manual, posteriormente en menos de 3 minutos, vamos a colocar el video para que puedan apreciar cuál es la manera adecuada de llevarlo a cabo. Por otro lado, tenemos entonces la compresión externa. Allí pues, se va a tener en cuenta todo lo que es la potencialización del efecto de bomba muscular y la reducción de la filtración capilar. ¿Con qué se puede llevar a cabo entonces vendajes elásticos no adhesivos, vendajes multicarpas, vendas adhesivas, las botas de elastocompresión y aparatos de compresión neumáticas de forma persistente? Bien. Finalmente, y no menos importante, entonces tenemos el uso de procedimientos quirúrgicos. Estos en estadios 2 y 3, los cuales se va a poder denotar un deterioro funcional bastante grave, episodios recurrentes de linfagitis y un dolor grave a pesar del tratamiento médico. Entonces, en este orden de ideas, se va a llevar a cabo un procedimiento con reconstrucciones en obstrucción proximal, con linfáticos distales conservados y dilatados, y reacciones a pacientes que no tienen linfáticos residuales de un tamaño adecuado, así como el linfedema recalcitrante en el estadio 2 y estadio número 3. Dentro de los cuidados de la piel, entonces, importante siempre remover el exceso de queratina, reducir la carga bacteriana y micótica superficial, así como queratolíticos, urea, ácido y lactato de amonio.
que tener entonces presente que el linfedema va a ser una condición crónica, irreversible, la cual va a tener una morbilidad física y psíquica importante del manejo del paciente, con la cual el paciente debe aprender a vivir y a sobrellevar algunos papeles de la vida que pues va a ser mucho más difícil para él. Importante la educación terapéutica para el paciente, implicar siempre la motivación del paciente. Los rehabilitadores van a enseñar todo lo que son autovendajes en 2 o 3 sesiones y este tipo de vendajes pues como tal se tienen que aplicar con una frecuencia de por lo menos 3 veces por semana por la noche con la posible ayuda de una tercera persona para que quede bien puesto. Hay que evitar la toma de presión arterial en la extremidad afectada, es decir, si tiene afectado el brazo, pues no se toma en el brazo, si tiene afectada la pierna, no se toma en la pierna. De esta manera vamos a evitar que las ropas se compriman y los traumatismos y heridas, que son focos de linfagitis. Bien, posteriormente les voy a colocar el video para que aprendan la forma idónea de poder realizar el vendaje. ¿Listo? Regálame un momento. Estoy aquí abriendo el video. Un segundo. Bien, perfecto. Este video le mostrará cómo su cuidador debe vendarle la pierna como parte de su manejo del linfedema. Lo primero es mostrarle los materiales que usará. Materiales. Un rollo de elastomul si va a envolver los dedos del pie. Un rollo de vendaje con Prilan de 8 centímetros o cualquier vendaje similar de baja elasticidad. 5 a 8 rollos de vendajes con Prilan de 10 centímetros. 2 a 4 rollos de acolchado de espuma. Media de algodón. También necesitará de 8 a 10 trozos de cinta adhesiva de papel. Tenga todos sus vendajes y cinta listos en una mesa frente a usted. Comencemos. Como cuidador, coloque la media de compresión sobre la pierna del paciente. Si va a vendar los dedos del pie, doble los extremos sobre el pie del paciente. De lo contrario, continúe con el paso 2, aplicar el acolchado de espuma. Paso 1. Vendaje de los dedos de los pies. Tome el elastomul y sostenga el rollo en la mano con el extremo suelto hacia el suelo como si fuese un caracol. Envuelva cuidadosamente con el elastomul la base de los dedos del pie del paciente. Hágalo una vez para fijar el vendaje. Con el elastomul nuevamente sobre la parte superior del pie, llévelo hacia el dedo gordo y envuélvalo 2 veces. En la última vuelta, el elastomul debe terminar entre los 2 primeros dedos del pie. Lleve el vendaje hacia la parte externa del pie y por debajo del pie en dirección al otro lado del pie. Llévelo hacia el siguiente dedo y envuélvalo 2 veces. En la última vuelta, el elastomul debe terminar entre los 2 dedos siguientes del pie. Siga en la misma dirección. Pase por debajo del pie y hacia el lado opuesto. Use la misma técnica para el tercer dedo.
Luego, lleve el elastomul hacia los últimos dedos del pie y envuélvalos juntos o deje el dedo pequeño del pie al descubierto. Siga en la misma dirección y envuelva el resto del vendaje alrededor de la parte anterior del pie. Póngase la media de algodón sobre los dedos del pie. Paso 2. ¿Cómo colocar el acolchado de espuma? Corte un trozo de espuma rectangular del largo del pie del paciente. Coloque el trozo rectangular sobre la parte superior del pie. La espuma se usa para acolchonar la pierna y hacerla más cilíndrica. Reduce el efecto de cuello de botella en el tobillo. Sostenga el rollo de espuma en la mano con el extremo suelto hacia el piso o como un caracol. Envuelva el rollo de espuma alrededor del tobillo manteniendo el talón libre. Envuelva la pierna en espiral utilizando tantos rollos de espuma como sean necesarios. Asegúrese de que el borde de la espuma no termine en el pliegue de la rodilla. Doble la espuma para cubrir el lado de la cadera. Doble ambos extremos de la media de algodón por encima del acolchado de espuma. No coloque cinta sobre el acolchado de espuma ni la media. Paso 3. ¿Cómo colocar vendajes? A continuación, utilizará el comprilán y la cinta. Tome el comprilán de 8 centímetros con el extremo suelto hacia el suelo como si fuese un caracol. Empiece con el pie del paciente apoyado en las rodillas del cuidador. Coloque el vendaje sobre el extremo del pie y envuélvalo justo por encima de los dedos del pie 5 veces. Asegúrese de que el vendaje no pase los dedos del pie. En la última vuelta, cruce el vendaje por la parte superior del pie hacia el otro extremo hasta el nivel del tobillo del lado opuesto. Mantenga el pie hacia arriba o en un ángulo de 90 grados. Luego cruce por el pie hacia el lado opuesto de la parte delantera del pie en la base de los dedos. Esto crea un triángulo en la parte superior del pie. Repita estos pasos subiendo cada vez más por el pie hasta que se acabe el vendaje. Esto creará un patrón con direcciones alternadas en la parte superior del pie. Asegure el extremo del vendaje con cinta. El talón debe dejarse descubierto y no envolverlo en este momento. Tome el vendaje de 10 centímetros y fíjalo alrededor del tobillo una vez. Luego, desde la parte superior del pie, cubra el talón con la venda y cubra el vendaje por arriba y por debajo del talón en las próximas 2 vueltas. Novia, escúchame tú a mí. Ser humilde con tu corazón a veces. Esto creará otro triángulo en el talón. Tome la venda y envuelva la pierna en espiral cubriendo un 50% de la venda en cada vuelta. Asegure el vendaje con cinta. Apriete suavemente la parte inferior de la pierna.
Comience a colocar el próximo vendaje donde empiece a sentir que está más flojo, por lo general un poco más arriba del tobillo. Tome el comprilán de 10 centímetros, colóquelo en ángulo y envuelva la pierna en forma de espiral cubriendo un 50% de la venda en cada vuelta. Use cinta para asegurar el otro extremo del vendaje. Apriete suavemente la pierna y comience el siguiente vendaje donde sienta que las vendas están más flojas. Por lo general, un poco más arriba de la pierna o debajo de la rodilla. Tome el comprilán de 10 centímetros, colóquelo en ángulo y envuelva la pierna en forma de espiral cubriendo un 50% de la venda en cada vuelta. Cuando llegue a la rodilla, dóblela un poco y haga un 8 en la articulación de la rodilla. Siga subiendo en espiral por la pierna, superponiéndolo en un 50%. Continúe usando la misma técnica hasta cubrir toda la pierna. Asegure el extremo del vendaje con más cinta. Asegure el extremo del vendaje con más cinta. Doble la parte superior de la media de algodón sobre la pierna vendada. Usted ha vendado correctamente la pierna del paciente para el manejo del linfedema. Asegúrese de que el paciente puede doblar la rodilla y el tobillo sin ningún dolor ni dificultad. Es normal que los vendajes se sientan ajustados, pero nunca deben ser dolorosos. Su terapeuta puede enseñarle técnicas específicas para su condición. Si tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con su terapeuta. Bien, perfecto. Bueno, nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes por su compañía el día de hoy. Recordarles que posteriormente el certificado se enviará de manera en PDF por los diferentes canales y medios de comunicación. No me queda más que agradecerles por su participación en la noche de hoy y desearles una excelente noche. Buen viento y buena mar. Muchas gracias.